Última hora. Esta noticia le está dando la vuelta al mundo. Los precios del petróleo se desplomaron a niveles nunca antes vistos en la historia. Y en Venezuela observamos con gran temor este fenómeno provocado por la emergencia del COVID-19. Esto ya lo había vaticinado el gran vidente Hugo Chávez. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Hoy tenemos en Venezuela el menor precio del crudo en 50 años. Algo como para que la señora del abasto nos diga: ay, mi amor, no tengo sencillo para darte el vuelto. ¿Te doy un caramelito o un barril de petróleo? Maduro logró lo inimaginable. Quebró la industria petrolera del país con las reservas más grandes del mundo. Contradictorio. En Venezuela hay refinerías para regalar. Amuay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz, Paraguaná, Bajo Grande, San Roque. Se decía que teníamos el complejo refinador de petróleo más grande del mundo. Por eso la gasolina era tan barata, se producía de sobra. Ahora no hay capacidad de producción, está prácticamente paralizada, según Maduro, por culpa del imperio. Impresionante la capacidad de aniquilación que ha tenido el chavismo y también la de escurrir el bulto. Hoy Venezuela está al borde del default, es decir, de la quiebra, porque sin ingresos petroleros no podrá pagar su deuda. Pero en un país que depende en más del 90% del ingreso petrolero, prácticamente bloqueado por las sanciones de Estados Unidos y con precios de pérdida, el dictador asegura estar preparado. Estados Unidos tiene que pagarle a la persona que se va a llevar el petróleo. El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados. Realmente nos ha estado entrenando en la miseria durante varios años. Producir un barril de petróleo cuesta más de $18, según los expertos. ¿Quién va a producir para perder? ¿No les parece que esas cuentas no cuadran? Ah, es que seguro la saca Aristóbulo Turis. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela. Ahora bien, lo que necesitamos de manera urgente es que salga uno de estos sabios de la revolución a explicarnos cómo queda el petro, la criptomoneda del chavismo, en medio de este desbarajuste. Porque nos han dicho que un petro es equivalente al precio de un barril de petróleo. Cuando lo lanzaron estaba en $60. Y un salario mínimo se suponía que iba a ser equivalente a medio petro, es decir, $30, aunque eso nunca pasó. A principios de año, el petro estaba en más de 2 millones de bolívares y el sueldo lo ajustaron a 250.000. Hoy el precio del barril de petróleo está por el piso y el petro sigue subiendo según el régimen, aunque nadie lo compra. Todo es tan confuso. Les meto medio petro a ustedes, señores jefe de cámara. Entonces ustedes dicen que ahora no pueden cumplir con el medio petro. Tienen que cumplir con el medio petro, señores. Si el precio del barril está en negativo y supuestamente el valor del petro está anclado al petróleo, eso no incide en que baje el precio del petro. Eso significaría, por ejemplo, que tendríamos que pagar por trabajar. Otra cosa, los costos para tramitar pasaportes y cédulas de identidad están valorados en petro. ¿Será que ahora el gobierno emitirá los documentos y nos quedará debiendo? No entendemos nada. Necesitamos un científico económico de la revolución que nos explique todo esto con la misma claridad y certeza que el ministro de Educación. Estamos muy preocupados y no sabemos qué va a pasar con la criptomoneda de Maduro. ¿Será que con todo esto del narcoestado ahora van a anclar el petro al valor de 1 gramo de oro? En todo caso, cuentas claras conservan amistades. Examinemos las cuentas que nos deja hoy la revolución. Barril de petróleo, 0. Dólar supera los 200.000 bolívares soberanos. Salario mínimo, 250.000 soberanos, es decir, poco más de $1. Esto cubre el 0.8% de la canasta básica. ¿Qué se puede comprar con el salario mínimo de un mes en Venezuela? Veamos. 2 litros de leche, o 15 huevos, o 2 kilos de arroz, o ¿qué tal un barril de petróleo? Es necesario tener 2 salarios mínimos para comprar 1 kilo de queso.
Una familia de 5 miembros necesita 4 salarios mínimos a diario para alimentarse, es decir, el equivalente a unos 120 salarios mínimos al mes. ¿Y quién se gana eso en Venezuela? Y hablando de cuentas claras, Maduro presenta todos los días las cifras de coronavirus. Todavía hay quienes cuestionan que estas cifras sean ciertas. Maduro insiste en que su plan ha sido exitoso y sigue censurando a los médicos y enfermeras que se atreven a dar otra versión. Expertos, por otra parte, señalan que los diagnósticos no reflejan el comportamiento real de la epidemia. Pero, ¿cómo no van a ser ciertas las cifras del coronavirus? Adivinen quién las calcula. Claro, el mismísimo ministro de Educación. Sí, el que tampoco sabe ponerse el tapabocas. Y hablando de coronavirus, ¿recuerdan que en Nueva Esparta acusaron al director de una academia de béisbol de provocar un brote por no cumplir la cuarentena? Pues el gobernador Alfredo Díaz dijo que no habían cerrado la academia porque estaba amparada por militares de alto rango. Le salió el tiro por la culata. Quienes contagiaron el COVID-19 en Margarita llegaron en un vuelo que arribó a la isla después de comenzar la cuarentena. ¿Cómo entraron esas personas? ¿Con qué salvoconducto? ¿Quién les dio permiso? La gobernación, que es de oposición, no maneja ni la salud, ni las fuerzas policiales, ni a los militares en el Estado, porque el régimen le quitó ilegalmente, por cierto, esas responsabilidades. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Otro gran anuncio que hizo Nicolás es que él mismo estará liderando el plan de culminación exitosa del año escolar 2019-2020 en todos los niveles educativos. ¿Qué les parece? El régimen va a habilitar la transmisión de programas de televisión a través de la señal de Vive TV. También prometió usar radio, internet y redes sociales para la educación de los niños y jóvenes venezolanos. Transmitirán los contenidos educativos de manera oficial y todo estará a cargo del Ministerio de Educación. Seguramente serán verdaderas clases magistrales como esta. El proceso del virenado ayuda a eliminar aquellas bacterias o aquellos microorganismos que puedan perjudicar nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que en Venezuela existe una central hidroeléctrica que es la que surte de agua a todo el país? Como para agarrar palco, señores. Luis Beltrán Prieto Figueroa retorciéndose en su tumba. Pero debemos estar muy atentos. Es posible que nos enseñen técnicas innovadoras. Algo así como hacer gasolina de auyama, por ejemplo. ¿Recuerdan los guarapitos de acetaminofén? Nunca se sabe lo que la revolución sea capaz de enseñarnos en tiempos de bloqueos imperialistas. Sí, todo muy chévere con la televisión y la radio, pero ya no es internet, que ya no tenemos, ahora es la luz. ¿Dónde la hallaremos? ¿Cómo harán nuestros niños para aprender sobre el agua que les llega del Guri si no tienen cómo encender el televisor? El racionamiento eléctrico continúa en algunas ciudades hasta por 12 horas. El balance de los recursos para la educación a distancia en Venezuela está un poco escaso. Ni estudiantes ni docentes tienen computadores o dispositivos inteligentes. El fluido eléctrico es inconstante y el internet intermitente. Pero no seamos pesimistas, por favor. Con un precio del petróleo en negativo y Maduro dirigiendo la economía y la educación de nuestros hijos, ¿qué puede salir mal? Los abuelitos deben cobrar su pensión del Seguro Social de manera electrónica o en cajeros automáticos porque no hay bancos en la cuarentena. Pero la mayoría de los pensionados no sabe usar medios electrónicos. Algunos ni siquiera tienen tarjeta de débito. Además, los cajeros no sirven. Muchos de los que aún están operativos solo dispensan billetes de baja denominación. Y esos no los están aceptando en los comercios. Dólares sí, esos se aceptan en todas partes, no muy pitiyanquis. La pensión equivale en estos momentos a poco más de $1. Y retirar el efectivo representa toda una odisea. Mientras todo esto ocurre, Maduro, relajado, recomienda que los venezolanos pasemos la cuarentena viendo La Casa de Papel. Y recomiendo muy especialmente Casa de Papel, una serie española que transmite el servicio privado de streaming Netflix. y recomiendo muy especialmente Casa de Papel, 4ª temporada. Muy buena Casa de Papel. La vimos el fin de semana, Silly y yo. Me gustaría conocer a los actores y a las actrices de Casa de Papel. Son como familia de uno. Es un chiste, ¿verdad? Yo soy un burro
Maburro, dicen ellos. ¿Con qué tarjeta de crédito vamos a pagar el servicio de Netflix, que además cuesta más de $5 mensuales? ¿Con qué internet lo vamos a ver de manera estable? ¿Y con qué luz? Es llamativo, ha dicho el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, que las élites del chavismo decidan humillar públicamente a la gente más pobre del país, algunos aún seguidores suyos, demostrando sus lujos y entretenimientos con el aparato cultural de Estados Unidos. No, pero Maduro solo come carne en restaurantes turcos de lujo y usa Rolex de vez en cuando. En Venezuela se calcula que solo 1/3 de la población come una vez al día. Pero una sola comida le pudo haber costado a Maduro cerca de $200. Para pagar eso, un venezolano que cobre sueldo mínimo tendría que ganarse la lotería o reunir unos 8 años de sueldo. No es mucho, son solo 8 años por un buen plato de carne. Pero bueno, ¿para qué comer si lo que importa es defender la revolución? Si no, recordemos las reveladoras palabras del gran iluminado que resultó ser nuestro comandante eterno. Cómo se anticipó a lo que venía, ¿no? El hombre sabía lo que iba a pasar, pero la gente estaba emocionada aplaudiendo. Hoy por hoy, mucha gente sigue aclamando, pero de otra manera. Dea, dea, dea. En medio de la cuarentena, los escándalos no cesan. Las andanzas del narco Drácula, los tentáculos del cártel de Paraguaná, la rebelión contra el régimen que fue frustrada en el estado Miranda, el supuesto diálogo de la oposición con Maduro y sus secuaces, y el avión árabe que aterrizó en Falcón, formarán parte de nuestra próxima entrega. No te la puedes perder.